tener la oportunidad para saludarlos en una nueva edición de Cali Hoy Entrevistas, programa que entregamos para ustedes con el magnífico equipo desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Santiago de Cali. En esta oportunidad con otro tema de actualidad para presentarles a ustedes, así como recientemente desarrollamos una de nuestras ediciones hablando de cine con otro gran invitado, pero hoy estaremos hablando de cine y agregando además a esto un valor que viene siendo inmerso en muchísimos aspectos sociales, como es el valor de incluyente. También hablando desde aspectos como es el cine en los nuevos formatos, en este caso hablando de lo digital, y para esto tenemos a un gran invitado como Sandro Buitrago Parias. Él es comunicador social y especialista en producción audiovisual, con énfasis en narrativas audiovisuales de la Universidad del Valle, magíster en educación superior de la Universidad Santiago de Cali, docente investigador, ha escrito diferentes libros y artículos académicos, actualmente coordina la unidad del editorial de Unimedios USC y trabaja en el proyecto Cine Incluyente. Los saludamos y le damos la bienvenida cordial aquí a Cali Hoy Entrevistas. Muchas gracias, Leineker. Aquí estamos para conversar sobre el tema. Bueno, muchas gracias por atender nuestra invitación y en este caso reflexionando, Sandro, sobre el cine y hablando de esos dos aspectos, un valor como incluyente y desde el conceptual, cómo se da la transición al tema de los formatos digitales, cabe preguntarse, ¿inciden estos para pensar en que el cine como una industria cultural pues tiene mayor consumo? Sí, digamos que el tema del cine ha ido cambiando, ¿no? Digamos que el cine como tal, como formato de la película, de celuloide, poco a poco va desapareciendo, pero el cine como lenguaje se sostiene, digamos. El cine es dos aspectos, la parte técnica, tecnológica y la parte de lenguaje o discurso. Entonces, en ese sentido, el discurso del cine es el que ha generado, digamos, todo el lenguaje audiovisual, tanto para televisión como para publicidad, como para los nuevos formatos. Entonces, digamos que el gran cambio que se ha dado no es tanto en el discurso como tal, en el discurso de la construcción, en el lenguaje cinematográfico, en el lenguaje audiovisual, sino que el cambio se ha dado en las formas de consumo a través de diferentes plataformas, y ahí es donde la tecnología, digamos, ha generado fuertes cambios. Pues mientras hace 10, 15, 20 años el cine se consumía en las salas y, digamos, en las pantallas de televisión cuando daban los especiales y las películas, hoy en día ya, digamos, el cine se consume de muchas maneras, en una tablet, en un celular, en el mismo televisor, Smart TV, y las formas de consumo a través de repositorios como Netflix u otras empresas, digamos, que ya van sacando sus repositorios virtuales. Entonces la gente consume a la hora que quiere, pausa para ir al baño, etc. Entonces empiezan a generar nuevas formas de consumo del audiovisual, diferentes a las formas habituales a las que siempre hemos estado acostumbrados. Conserva entonces su esencia, hablando en términos de lenguaje, y en la medida que la tecnología, por ejemplo, se hace minimalista, en el caso del cine se hace mucho más amplia la banda con la cual puede accederse a él. Claro, más, digamos, se accede más, porque la gente puede acceder, digamos, sigue accediendo a través de la televisión normal, clásica, los domingos, los festivos, que dan las películas, que los canales programan sus películas, o a través del cable con las películas, los canales de películas como HBO, Cinemax, etcétera, Cinecanal. Pero, digamos, estos repositorios han generado todo un fuerte cambio de consumo, tanto para la televisión como para el cine. Sin embargo, el cine como salas no tiende a desaparecer, porque es otra forma de consumo, también diferente. Para la gente, el ir a una sala de cine implica un paseo, y eso no va a cambiar. De acuerdo. En cuanto al mundo comercial y el tipo de barreras que existen para que la gente acceda a consumir cine, ya lo mencionabas, hoy día es mucho más asequible desde un mismo dispositivo, pero ¿qué está ocurriendo con esto? ¿El mundo comercial también se obliga a cambiar las maneras de contar? Digamos que hay ciertas barreras, digamos, ¿no? Y un poco el proyecto de cine incluyente tiene que ver con esto. Hay barreras, digamos, en cuanto a que en las salas de cine
para las personas con discapacidad auditiva o visual hay pocas opciones para el consumo, digamos, de una película. Digamos, una persona con discapacidad visual, pero que escucha, pues podría escuchar la película, pero se pierde de muchas cosas. Y lo mismo aquel que tiene discapacidad auditiva, pues podría ver de pronto los subtítulos, si es una película con subtítulos, y si no, pues no podría pues no puede escuchar, entonces tampoco, si no hay subtítulos, no podría entender bien qué es lo que está pasando. Claro. Entonces ahí donde entra un poco el proyecto en el que estamos con la profesora Marisol, el proyecto de cine incluyente, donde, digamos, a través de la convocatoria que hace el Ministerio de Cultura, con el proyecto Cine para Todos, digamos, nosotros presentamos nuestro proyecto de cine incluyente y la idea es trabajar hemos venido trabajando ya durante varios años con población en discapacidad auditiva y discapacidad visual. Para este año vamos a estar nuevamente con población en discapacidad auditiva. Entonces, ¿qué genera esto? Digamos, a través de unas películas que tienen, digamos, ya un trabajo, unas aplicaciones, sí, tienen lenguaje de señas o tienen, para las personas invidentes, tienen audiodescripción. Entonces, eso permite que ellas puedan acceder al consumo del cine. Entonces, eso es un poco, digamos, lo que se debería estar trabajando a gran escala a partir de alguna normativa que el ministerio pudiera implementar hacia las salas comerciales. Bueno, ahí ya nos dabas varias premisas alrededor de este proyecto y es preciso donde vamos a hacer hincapié para hablar de cine incluyente. Proyecto, como usted lo mencionaba, viene realizándolo junto a la docente Marisol Jordán Troches y en este caso hablando de esos elementos, esos detalles en los que hay que ser minucioso para poder llegar tal vez a hacer un cine un poco más sensible y que pueda alcanzar a esta población con discapacidad. ¿Se trabaja en qué aspectos? ¿El sonido? Hay que ser minucioso en el tema, digamos, de poder proyectar desde los mismos subtítulos, como mencionabas ahora. ¿En qué está el contraste y el foco que tiene cine incluyente? Básicamente, pues depende un poco de la población con la que se esté trabajando. Si estamos trabajando con población que tiene discapacidad auditiva, entonces se trabaja de dos maneras, con subtítulos y con lenguaje de señas. Entonces, digamos, nosotros hemos trabajado con un chico que inclusive trabaja para la universidad, Jorge Tobón, y con él hemos hecho, digamos, los talleres. Durante los talleres, porque, digamos, el proyecto no solo incluye la proyección de unos filmes, sino que incluye unos talleres donde se habla del cine en Colombia, del cine en el mundo, y se despierta un poco el interés de los chicos, pues, por el mundo audiovisual. Entonces, durante los talleres, digamos, lo que nosotros vamos trabajando, Jorge lo va traduciendo en el lenguaje de señas, y lo mismo que cuando vienen las preguntas de los chicos, él las traduce, y ahí se establece como un diálogo en el que intercambiamos, digamos, opiniones, ideas, despejamos dudas. Entonces, un poco con la gente con discapacidad auditiva, más que todo chicos, porque hemos trabajado con población joven. De acuerdo. Cuando trabajamos con población en situación de discapacidad visual, con ellos es diferente, digamos, porque con ellos se trabaja más una aplicación en los filmes que es audiodescripción. Entonces, la audiodescripción, ¿qué hace? Que es como cuando tú compras, como con un audiolibro, como cuando compras un audiolibro y empiezas a escucharlo, toda la descripción. Entonces, la audiodescripción te dice, Jorge, un hombre así más o menos lo describe, camina por el bulevar y va haciendo esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, hace unas descripciones y luego ya deja que el audio de la película, el audio propio de la película continúe. Entonces, unas descripciones que van en ciertos momentos y complementan lo que la película ya habla. Una guía muy completa que tiene sus propios Bueno, aquí estamos haciendo entonces la introducción a este proyecto, del cual les contaremos mucho más. Cine incluyente en Cali Hoy Entrevistas. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Estamos de regreso en Cali Hoy Entrevistas, conversando hoy con nuestro invitado Sandro Buitrago sobre cine incluyente, este proyecto en el cual ya nos mencionaba, y debe ser una oferta mucho más amplia, más allá de presentar el cine para cierta población, en este caso hablando con discapacidad, talleres. ¿En qué consisten estos espacios de integración alrededor de cine incluyente? No, es que los talleres son el elemento clave, digamos, para el desarrollo del proyecto. Entonces, los talleres que hacemos, digamos, se trabaja con población de la misma ciudad. Hemos trabajado con población de Cali, que tiene con población que tiene ciertos convenios con la universidad. Entonces, en algunos momentos hemos trabajado con la gente de la biblioteca departamental, de la sala Helen Keller, y digamos, los chicos, se hace la convocatoria para que ellos acudan a través de estas entidades. Y a veces hemos hecho proyecciones, digamos, tanto en la sala Helen Keller como en la biblioteca departamental, e inclusive en algún momento trabajamos con el Colegio Santa Librada también, con población allá y en un auditorio que hay allá, con chicos inclusive que no estaban en situación de discapacidad, que fueron y disfrutaron también la película. Entonces, digamos que el taller consiste en la parte donde se proyecta la película, otra parte donde hablamos de un tema específico, digamos, la llegada del cine a Colombia. Entonces se habla de eso, se establece pues como una dinámica, si es chicos con discapacidad auditiva, entonces proyectamos diapositivas. Si son chicos ya que tienen discapacidad visual, entonces lo hacemos a través de parte sonora, ponemos algunos audios y eso, entonces ya la dinámica se va estableciendo y al final hay como un foro, digamos. Muy bien. Donde discutimos al respecto. Muy bien, y precisamente en este tema de atraer los públicos y no solamente los que se puedan beneficiar con perteneciendo a cierta población con discapacidad, sino hablando a donde se puede ampliar esto, las condiciones, digamos en sí, el perfil de las personas que estén interesadas en participar en cine incluyente. Mira, hemos trabajado con los chicos hasta ahorita en poblaciones de discapacidad auditiva, discapacidad visual, pero también, digamos, en la convocatoria se incluyen los familiares, es decir, un chico puede venir con su hermano, con su tía, con su novia, con la mamá. Entonces también hemos gozado, digamos, de la población con familiares, digamos. Han asistido a los talleres, muchos han estado en todo el ciclo y sin tener ellos estar en la situación de discapacidad, pero también lo han disfrutado y disfrutan, digamos, acompañando las demás personas. Excelente poder, desde el mismo contexto histórico y desde cómo se está haciendo el cine, poder atrapar y atraer a esos nuevos públicos. Pero tengo entendido, están llegando a la tercera versión, a la tercera edición de Cine Incluyente. ¿Cómo ha sido esta experiencia anteriormente? Por ejemplo, la vez que se estrenó, la primera vez que se tuvo ese acercamiento con la población. Háblenos un poco de eso para conocer en detalle. Pues digamos, como todo, digamos, también es un aprendizaje. Cuando empezamos, digamos, fue un poco más difícil porque nosotros nos acercamos a los grupos, pero entonces en inicio era muy poca la gente que le copiaba, muy poca la gente que le interesaba hasta participar de los talleres. En la primera oportunidad nos tocó pegarnos mucho de las instituciones, de la biblioteca departamental, para poder conseguir la población, porque no era fácil a través de convocatoria pública que ellos se interesaran. Entonces descubrimos que ellos así no, digamos, ellos como han trabajado mucho con ministerio, con alcaldía, a veces tienen como ciertos niveles de prevención porque piensan que los van a utilizar o algo. Es cierto. Entonces la idea fue ganarnos la confianza a través, digamos, de la gente de la biblioteca departamental, que ellos hacen un trabajo constante todo el tiempo. Entonces, digamos, los chicos van todo el tiempo allá a la biblioteca, o en el Santa Librada, que también había un grupo, en la sala Helen Keller. Entonces nosotros nos fuimos ganando un poco la confianza a través de estas instituciones y ya luego ya empezaron a conocernos y ya se da un poco más la relación. Muy bien. Eso permitió que se afianzaran de inicio, también con el respaldo de ese trabajo institucional. Ahora, las expectativas que personalmente como cabecera del proyecto ha conocido de la gente que llega, por ejemplo, hablando en materia del cine hecho desde aquí, se tienen a los referentes, la gente conoce, identifica, pregunta y sabe que desde aquí también se ha hecho buen cine.
Pues en inicio ellos no conocían mucho. Precisamente un poco lo que busca el proyecto es eso, que haya, digamos, un espacio donde ellos puedan disfrutar de otro tipo de conocimientos, de otro tipo de lúdicas. Entonces, digamos, en la primera versión, mucho de lo que trabajamos fue eso, y cuando nosotros empezamos a hablar del Caliwood, ellos se interesaron muchísimo, y cuando les mostramos pues los videos, los documentales del Caliwood y eso, ellos eran fascinados porque veían la ciudad, porque salía a tal parte, la quinta, entonces se reconocían allí, reconocían la ciudad y eso exacto, y les parecía muy, muy interesante, entonces de eso preguntaron muchísimo, de hecho nos pidieron que mostráramos más de eso, entonces tuvimos que cambiar inclusive un par de sesiones para darle más espacio a eso, porque a ellos eso les interesó muchísimo, porque no conocían. Entonces, y así ha sido, digamos, en las otras versiones. A ellos les interesa mucho lo que tiene que ver con la ciudad, les interesa mucho también lo que tiene que ver con cómo se hace, cómo se hace con las cámaras, entonces ellos preguntan mucho todo eso. Todo lo que hay en el escondite técnico, exacto, ¿no? Detrás de cámaras, a ellos les interesa mucho eso, saber eso. Bueno, aparte de esta iniciativa que corre desde el Ministerio de Cultura y otras instituciones que arropan esto con el fin pues, de hacerlo posible, ¿qué otros organismos vienen trabajando o que se conoce de hacer este cine accesible para población con discapacidad auditiva, visual? Pues la verdad es muy poco. Es básicamente el trabajo que se ha hecho en Colombia es el trabajo que ha venido haciendo el Ministerio. Y en la ciudad no conocemos otras iniciativas de ese tipo. Es decir, las iniciativas que se han trabajado en la ciudad han sido a través del Ministerio y lo que hemos venido trabajando nosotros aquí en la Universidad Santiago de Cali, con los proyectos de cine incluyente. Entonces, la propuesta para futuro es ver cómo, digamos, se puede afianzar esto como un trabajo más allá solamente del Ministerio y ampliarlo a otros espacios, porque, digamos, las salas, la Helen Keller, la biblioteca departamental, ellos quedaron con algunas películas que nosotros les donamos, pero no es que ellos, digamos, hagan ese trabajo todo el tiempo, porque pues eso necesita recursos para hacer las aplicaciones en las películas, el lenguaje de señas, todo eso. Pues ellos no tienen esos recursos, pero entonces ahí hay un gran espacio para trabajar. Muy bien. Bueno, productos hechos desde la universidad, pero en este caso también no podríamos dejar por fuera el tema de las cátedras. Y en sí, hablando del trabajo que imagino se despierta desde el acompañamiento a procesos como estos, aparte de ser catedrático y tener alrededor pues nuevos profesionales en formación, ¿cómo se traslada esto? Y ya lo mencionabas desde un aspecto ético, de no solamente utilizar a la población para cierta edición o cierto instante en el tema de cine incluyente, sino también pasarlo a la cátedra. ¿Se viene fomentando esto alrededor de los ejercicios, de lo que se hace desde la aula de clase, con los cortometrajes, largometrajes, todo esto? Pues digamos que el trabajo, digamos, ya de inclusión, desde el aula lo vemos. Nosotros alcanzamos a articular algo en el año 2015 con la Facultad de Salud para trabajar en un proyecto que ampliara esto que el Ministerio está planteando. Es decir, que no quedara solo en las películas que el Ministerio ha enviado, sí, sino ver cómo, digamos, desde la universidad se puede conseguir un proyecto propio o concebir, digamos, un proyecto propio que haga lo mismo, pero desde nuestra propia iniciativa. ¿Cómo ampliar esto? ¿Cómo darle más espacio a esta población y generar un tipo de inclusión que la universidad propende porque pues, es parte de su misión, ¿no? Bueno, excelente tema el que estamos compartiendo aquí con todos ustedes y para la población con discapacidad. Qué bueno, estén atentos a lo que tenemos aquí en Cali hoy, entrevistas con cine incluyente. Vamos a una pausa y ya venimos también para generar conclusiones alrededor de este tema.
Estamos de vuelta en Cali Hoy Entrevistas, hablando de cine incluyente. Nuestro invitado, Sandro Buitrago. Y bueno, hablando de pensar, generar ideas, las cuales sigan promoviendo lo que es el cine accesible para toda la población, ¿qué pensaría usted? Por ejemplo, ¿cómo ya habiendo participado en estas primeras ediciones, habiendo consolidado alguna parte de este trabajo, desde la perspectiva personal, qué podría surgir para seguir generando más cine de este tipo? Yo creo que es muy importante que los estamentos gubernamentales no se queden solo, digamos, en este tipo de convocatorias, sino que eso se vuelva una política pública. O sea, es decir, así como se estableció en cierto momento una cuota de cine nacional, entonces por eso tú ves que en las salas de cine siempre pasan unos cortometrajes al inicio, colombiano, porque eso es parte de una ley reglamentada, que es obligatorio hacerlo. Así debería regularse el cine incluyente en el país, es decir, cada sala exhibidora debería exigírsele que tenga al menos un par de salas dedicadas a población en situación de discapacidad. Ya no solamente un pequeño espacio dentro del público general, sino dedicado, específico, puntual para esta población. Claro, una o dos salas donde, digamos, en Cinépolis, digamos, proyecten durante un horario para población con discapacidad auditiva, en otro horario con discapacidad visual, que tengan también para gente que está en silla de ruedas, para los familiares, etcétera. Porque, digamos, eso permitiría una mayor cobertura, digamos, de inclusión, y no se quedaría solo como en unos proyectos muy puntuales hechos a través de instituciones pequeñas o de universidades, sino que haría ya una política pública a nivel nacional. Bueno, ya en el momento de involucrar la responsabilidad, por ejemplo, del alma mater, o en este caso hablemos también de escuelas, instituciones que tienen formación en cine, ¿cómo sería? ¿Se podría pensar en también abrir una cátedra, un espacio dentro de los currículos académicos para esta...? Pues más que en la currícula, yo pienso que debería ser parte de proyectos de extensión de una universidad o de entidades escolares, donde, digamos, se puedan abrir esos espacios para trabajar con la población. Es decir, como te estaba planteando ahora, un proyecto de investigación, un proyecto de extensión donde se pueda plantear que la universidad tenga un espacio dedicado a eso. Y unos docentes encargados con un grupo de chicos de un semillero donde se trabaje esto. Eso puede ser, digamos, lo que se trabaje de una institución como la universidad. Muy bien. Bueno, ahora regresando ya a los aspectos un poco más personales y de esa satisfacción que debe correr profesionalmente un hombre con tanta experiencia en la producción de televisión, en el cine, igualmente. Ahora incluir sus saberes en este tipo de proyectos, ¿le ha traído más gusto? ¿En qué ha cambiado esta etapa que vive Sandro Buitrago en la producción audiovisual? Digamos que también es un descubrir, ¿no? O sea, porque uno siempre está, digamos, basado en la producción, en un proyecto, otro proyecto, en las clases, etcétera, y los proyectos pues que se hacen también desde acá de la universidad. Pero, digamos, descubrir como esta área también le abre a uno otro panorama. Digamos, es otro panorama donde también hay todo un trabajo por hacer porque es muy poco lo que se ha hecho. Entonces hay toda una beta por descubrir. Ahí hay todo un campo de trabajo para profesionales que se podría explotar. Bueno, Sandro, muchísimas gracias. Deseamos éxito para lo que viene con Cine Incluyente y aquí tener el espacio para hablar de los logros que traiga este proyecto. Bueno, Leinecker, muchas gracias. Invitamos también a la población en situación de discapacidad que estén pendientes para la convocatoria en el mes de noviembre. Vamos a empezar con el proyecto. Agradecemos también a ustedes por el tiempo que nos han brindado aquí con Cali Hoy Entrevistas. Cabe invitarlos para que visiten nuestra plataforma en YouTube, CEPA FCP. Ahí están cada una de las ediciones que hemos compartido con estos temas de actualidad desde la Academia, en el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Santiago de Cali. Para todos ustedes, muchas gracias.